Hola, en esta clase vamos a continuar con la historia de Atenas. En la clase pasada vimos cómo se produjo el final de la tiranía de los hijos de Pisístrato y cómo en las luchas que siguieron después por el poder en Atenas se terminó imponiendo Clístenes, quien introdujo una serie de reformas políticas que dieron origen a lo que conocemos como la democracia ateniense. En esta clase vamos a continuar con este mismo tema y vamos a analizar en detalle cada una de las reformas que introdujo Clístenes para ver dónde radica su importancia. En primer lugar, vamos a analizar la más importante de las reformas de Clístenes, que fue la creación en el Ática de un nuevo sistema de tribus. En segundo lugar, vamos a analizar la creación de un nuevo consejo, el Consejo de los 500. En tercer lugar, vamos a ver cómo impactaron las reformas de Clístenes sobre las magistraturas de Atenas. Y luego, por último, vamos a analizar una de las medidas más originales dentro de todo este contexto, que fue la creación del ostracismo. Comencemos. En su disputa con su rival Iságoras por obtener la hegemonía política en Atenas, Clístenes buscó el apoyo del pueblo y propuso una serie de ambiciosas reformas para quebrar el poder de la aristocracia y permitir una mayor participación popular en el gobierno. No se trataba de objetivos fáciles de alcanzar. Una reforma de este tipo no contaba con precedentes claros en el mundo griego, ni, de hecho, en ninguna parte. Clístenes logró superar estos desafíos y poner en funcionamiento un régimen político que, conservando las bases de la Constitución de Solón, concedió un peso decisivo a la masa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Por ello, los atenienses consideraron a estas reformas como el nacimiento de su democracia, una forma de gobierno que liberó las enormes energías creativas de la población del Ática y transformó a Atenas, que hasta ese momento había sido una polis atrasada y de importancia secundaria, en una de las potencias capaces de aspirar al liderazgo del mundo griego. Las reformas de Clístenes apuntaban, como dijimos, a dos objetivos. Por una parte, si se deseaba construir un nuevo régimen político, era imperioso quebrar el poder de la aristocracia, fuertemente arraigado en las instituciones más tradicionales del Ática, las tribus y las fratrías. Por otra parte, para incrementar el poder del demos, era necesario hacer más operativa y participativa a la Asamblea Popular. La idea genial de Clístenes fue resolver estos dos problemas con una única medida, una reforma del sistema de tribus ateniense. El poder de la aristocracia ateniense tenía una clara base territorial. Los grandes linajes concentraban generalmente sus tierras en una región específica del Ática y ejercían un importante control sobre los cultos y santuarios locales, que eran una poderosa herramienta de influencia. Los campesinos dependían económica y socialmente de esos potentados locales, por lo que se transformaban en una clientela que podía ser movilizada para afianzar los intereses de la aristocracia. Este poder territorial permitía a las familias aristocráticas controlar las 4 tribus en las que estaba organizada la población ateniense. Cada familia pertenecía a un clan, genos, cada clan pertenecía a su vez a una hermandad, fratría, y cada fratría pertenecía a una tribu, filé. De estos grupos gentilicios, las fratrías eran especialmente importantes, porque era a partir de sus registros que podía determinarse quién era o no ciudadano. Para quebrar ese poder tan arraigado en el territorio, era necesario separar a las instituciones políticas de las tradicionales organizaciones gentilicias del Ática. En otras palabras, era necesario reorganizar el territorio creando nuevas circunscripciones administrativas y electorales que dificultaran a los poderosos movilizar sus influencias de una manera efectiva. Para lograr este objetivo, Clístenes
propuso eliminar las funciones políticas y administrativas de los viejos clanes, fratrías y tribus. Estas instituciones no serían abolidas, pero pasarían a transformarse en meras asociaciones rituales. Para reemplazarlas, se crearían 10 nuevas tribus a partir de criterios completamente nuevos. Para crearlas, Clístenes dividió primero al Ática en 3 grandes regiones: la ciudad, la costa y el interior, que eran parecidas, pero no idénticas, a las 3 facciones de la costa, la llanura y la montaña, que habían jugado un papel importante en el período del ascenso de Pisístrato al poder, como vimos en otra clase. La región de la ciudad, Astu, a pesar de su nombre, no se limitaba al casco urbano de Atenas, sino que incluía todo el territorio comprendido entre los montes Egaleo e Himeto en el noroeste y el este, e incluía también al sur la sección de la costa que se encontraba entre los puertos de Atenas, el Falero y el Pireo. La llanura al norte de Atenas, al este del monte Himeto y al suroeste del macizo montañoso del Parnés, se convirtió en la región del interior, Mesogeia, y las zonas costeras delimitadas por el Parnés en el norte y por el Egaleo en el sureste, así como el litoral oriental, meridional y suroccidental del Ática, formaban en conjunto la nueva región de la costa, Paralia. Cada una de estas regiones fue a su vez dividida en 10 circunscripciones llamadas tritias. A cada tritia se le asignaron propiedades y sus propios cultos, para que pudieran desplazar a los viejos cultos gentilicios. Las tritias se dividían a su vez en una unidad más pequeña, el pueblo, es decir, el demos, plural demoi. La gran mayoría de las tritias abarcaban a varios demoi, pero había algunos casos excepcionales en que una tritia consistía de un único demos de gran tamaño. En el caso del centro urbano de Atenas, los distintos barrios de la ciudad conformaban demoi independientes. El demos pasó así a ser la nueva unidad básica del sistema político y administrativo ateniense en reemplazo de la fratría. Había unos 139 demoi que cubrían toda el Ática. Al igual que las tritias, los demoi también desarrollaron sus propios cultos y santuarios, que fueron con el tiempo desplazando a los anteriores. La diferencia fundamental con el clan y la fratría radicaba en que el demos era una unidad territorial y no gentilicia. Además, el demos fue concebido como una polis en miniatura. Todos los habitantes de un demos eran demotai, es decir, integrantes igualitarios de esa unidad local. Todos los varones mayores de edad participaban de la asamblea local y elegían un demarca que presidía la comunidad durante un año y estaba sujeto a una auditoría al cesar sus funciones. A diferencia de lo que sucedía con la asamblea de la polis en Atenas, a la que no todos podían normalmente viajar para asistir, la asamblea del demos era una instancia de participación a la que la gran mayoría tiene que haber tenido acceso. Ello debe haber reforzado la adhesión al nuevo sistema y haber entrenado a los ciudadanos en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades. El demarca era asistido en sus tareas por un grupo de oficiales locales que llevaban el registro de los miembros de la comunidad. Ese registro adquirió gran importancia porque las reformas de Clístenes establecieron que la inclusión en un demos sería el criterio para establecer la ciudadanía ateniense. Parece que este cambio implicó en la práctica una ampliación de la ciudadanía a sectores que habían carecido de ella en el sistema anterior. Un aspecto importante es que la pertenencia al demos se hizo hereditaria e inamovible. Un ciudadano debía registrarse en el demos de sus antepasados sin importar cuál fuera su lugar de residencia. Por eso, con el tiempo, los ciudadanos dejaron de utilizar en su nombre el patronímico, es decir, la indicación de quién era su padre, y comenzaron a reemplazarlo por el demótico, la indicación de su demos de pertenencia. Para crear las 10 nuevas tribus, Clístenes combinó
cada tritia de la región de la ciudad con una de la costa y otra de la llanura, de tal modo que cada tribu tenía un territorio discontinuo repartido entre las tres grandes áreas del Ática. El reparto se llevó a cabo de tal manera que cada tribu contara con una población aproximadamente igual y con una proporción semejante de individuos de los diferentes estratos sociales. Como no constituía una unidad, sino una combinación de territorios distintos, ninguna tribu podía ser dominada por una facción poderosa en una región específica. Otro aspecto importante es que el nuevo sistema tribal de Clístenes representa la primera vez en la historia en la que un estado se organizó según el sistema decimal. Es posible que el sistema acrofónico, según el cual para escribir cada número se usaba la primera letra de su nombre, comenzara a utilizarse en los registros oficiales en esta época. El sistema duodecimal con las cifras tradicionales 3, 4 y 12 en que se había basado el viejo modelo de tribus perdió su importancia política, aunque no su importancia religiosa. A cada una de las 10 nuevas tribus se les asignó un héroe ático para que sirviera como una especie de ancestro mítico de todos los ciudadanos que la integraban. Cada tribu pasó a ser designada con el nombre de ese héroe, en cuyo honor se mantenían diversos cultos. Pasemos ahora a la segunda gran innovación de Clístenes, el nuevo Consejo de los 500. A la hora de incrementar la participación política del pueblo, Clístenes se enfrentaba a un gran desafío práctico. ¿Cómo podía la asamblea, compuesta por miles de ciudadanos y que solo podía sesionar periódicamente, asumir un mayor protagonismo en la vida pública ateniense? La Constitución de Solón ya había indicado un camino para resolver este problema: recurrir a un consejo más reducido que funcionara de manera permanente y preparara la agenda de la asamblea. Ese consejo debía ser ahora a la vez representativo y mucho más ejecutivo, porque el número de asuntos a tratar por la asamblea sería mayor que antes. En otras palabras, el desafío era dar a ese cuerpo una organización que le permitiera representar verdaderamente a toda la población y a la vez ser ágil y operativo en la práctica. La creación de las nuevas tribus le permitió a Clístenes eliminar el consejo de 400 ciudadanos elegidos, 100 de cada una de las viejas 4 tribus que había sido introducido por Solón, y reemplazarlo por uno nuevo de 500 integrantes. Serían 50 por cada una de las 10 nuevas tribus. Es muy probable que ya en esta época su elección se llevara a cabo por un sorteo entre quienes se postulaban, como ocurría después en el siglo V a.C. El único requisito que parece haberse exigido para postularse era contar con 30 años de edad, aunque también es posible que fuera necesario contar con un mínimo de propiedades, lo que habría excluido del consejo a los cetes, los ciudadanos más pobres que no tenían patrimonio. Si esa norma estaba en vigencia en la época de Clístenes, se la eliminaría con relativa rapidez. El Consejo de los 500 tendría funciones mucho más importantes que las de su predecesor solónico. Sería el encargado de llevar los asuntos diarios del gobierno, sobre todo finanzas y relaciones exteriores, y de preparar la agenda para las sesiones de la asamblea de todos los ciudadanos. Es decir, se encargaba de redactar las propuestas de resolución que serían votadas por los ciudadanos, los probuleumas. Como un cuerpo de 500 pares era demasiado grande para que el consejo fuera operativo, cada tribu ejercía la presidencia, pritanía del consejo, con sus 50 integrantes durante una 10ª parte del año y organizaba las actividades. El período de aproximadamente 35 días en que cada tribu tenía la dirección pasó también a ser conocido como pritanía. Los 50 prítanos funcionaban así como un comité directivo que se encontraba en sesión permanente. Dentro de este grupo,
La presidencia general y la secretaría cambiaban cada día. Como vemos, se apuntaba a una completa y permanente rotación de funciones que aseguraba que el mayor número posible de ciudadanos llegara a desempeñar todas las tareas diferentes. En épocas posteriores está atestiguada la disposición de que un ciudadano solo podía formar parte del Consejo 2 veces en su vida. El nuevo Consejo ejercería gran influencia como órgano de asesoramiento de los magistrados y cabeza de la administración diaria, pero el poder final quedaba en manos de la Asamblea Popular, que ahora se reuniría con mucha mayor frecuencia y contaría seguramente con una asistencia más nutrida que antes. La Asamblea funcionaría según el principio de un hombre, un voto. Pronto se hizo necesario establecer un nuevo lugar de reunión en Lapnix, al oeste de la colina del Areópago, donde hacia el año 500 a.C. se talló en la roca una plataforma con el bema, el podio de los oradores. Este lugar tenía una capacidad de unas 6.000 personas. Veamos ahora qué sucedió con las magistraturas. La elección de los consejeros por sorteo se consideraba como un elemento democratizador, ya que otorgaba iguales oportunidades a todos los ciudadanos varones adultos que desearan postularse para participar de la vida política. El uso del sorteo ya contaba con una cierta tradición en Atenas, por ejemplo, para la selección de los jurados populares. El sorteo no se utilizaría solo para los integrantes del Consejo, sino que también sería el procedimiento para elegir entre los candidatos que se postularan para todas las magistraturas menores. Esto puede parecernos extraño, pero la idea era que todo ciudadano contaba con una formación política por su participación en su propio demos, en el Consejo o en otras instancias. Además, todas las magistraturas eran colegiadas, y ello disminuía el impacto que podía tener un magistrado individual mal preparado para su función. Al finalizar su mandato, todos los magistrados debían rendir cuentas de su uso de los fondos públicos, lo que constituía un efectivo control para evitar el derroche o la corrupción. Si bien la información no es del todo clara, parece que los magistrados más importantes siguieron siendo elegidos por votación. Para ello se habría utilizado un complejo procedimiento. El número de arcontes fue elevado a 10 mediante la incorporación del secretario de los tesmotetas. Se creó también una nueva magistratura militar, la del estratego. Los demos conformaban primero una lista de candidatos de cada tribu, y luego parece que la asamblea en su conjunto elegía entre ellos a quienes ocuparían el cargo. Con el paso del tiempo, también los arcontes pasarían a ser elegidos por sorteo, y la votación solo se conservaría para el cargo de estratego, que se transformaría en consecuencia en el de mayor prestigio. Los estrategos también eran 10, que se dedicaban a comandar el ejército bajo la dirección del arconte Polemarco. No es claro si se elegía un estratego de cada tribu o si cada tribu se limitaba a proponer candidatos y luego todos los ciudadanos en conjunto elegían entre ellos. Una diferencia importante respecto de otras magistraturas es que no existían límites a la reelección de los estrategos. Sin duda, la polis no podía darse el lujo de desaprovechar los servicios de un general experimentado. La creación del cargo de estratego vino acompañada de una reforma del ejército, que pasó a organizarse a partir del nuevo sistema decimal de tribus. De cada tribu se reclutaba un regimiento, taxis, que estaba compuesto por batallones, lojoi, que eran los contingentes proporcionados por cada tritia. La reorganización del ejército era necesaria porque Pisístrato, como vimos en clases anteriores, había desarmado a los ciudadanos y recurrido a mercenarios extranjeros. En el nuevo ejército tribal solo podían participar aquellos ciudadanos que contaban con recursos suficientes para costear el equipamiento hoplita, por lo que los cetes, los ciudadanos sin bienes, si bien podían votar a los estrategos en la asamblea, no podían ellos mismos combatir bajo su mando. Finalmente veamos una institución muy original, el ostracismo.
Aristóteles afirma en su Constitución de Atenas que Clístenes sancionó una ley estableciendo la medida del ostracismo. Este era un tipo de destierro preventivo para quitar de la escena política a cualquier individuo que, a juicio de sus conciudadanos, hubiera acumulado una influencia tan grande que hiciera pensar en un riesgo de tiranía. Cada año, durante la Sexta Prytanía, la Asamblea ateniense llevaba a cabo una votación preliminar para determinar si ese año debía o no proponerse un ostracismo. Si el voto era afirmativo, entonces se fijaba una fecha para una nueva asamblea en la que se trataría el asunto. Si en esa segunda reunión se alcanzaba un quórum mínimo de 6.000 ciudadanos, se procedía a una votación. La cifra parece elevada, ya que equivale a la capacidad máxima del lugar de reunión. Este requisito servía para evitar la aplicación del ostracismo sin que existiera un consenso mayoritario entre la población. El voto para definir el ostracismo era secreto. Cada ciudadano debía redactar el nombre de la persona que consideraba que debía ser desterrada en un trozo de cerámica, llamado ostrakon, término del que deriva la palabra ostracismo. Si un ciudadano recibía una mayoría simple de los votos emitidos en esa segunda asamblea, se le imponía un exilio de 10 años. Como no había cometido ningún crimen, la medida no venía acompañada de ninguna otra sanción. Es decir, que el exiliado conservaba el control de su patrimonio y podía seguir manteniendo relaciones con su familia. Solo se encontraba incapacitado de visitar la ciudad. Al vencer el plazo de 10 años, podía regresar a Atenas y retomar su vida como si nada hubiera pasado. El ostracismo fue utilizado por primera vez en el año 488 a.C. contra un integrante de la familia de Pisístrato. A modo de conclusión, veamos qué cambió realmente con las reformas de Clístenes. Dejando de lado la creación de las nuevas tribus y todo lo relacionado con ellas, las reformas de Clístenes no implicaron cambios institucionales demasiado profundos. Los arcontes siguieron siendo los principales magistrados ejecutivos, aunque su poder comenzó a debilitarse por la aparición de los estrategos. El Consejo del Areópago, compuesto por los ex-arcontes, siguió siendo el tribunal para los casos de homicidio, los delitos contra el Estado y las acusaciones de corrupción. Los paneles de jurados populares siguieron siendo los encargados de recibir los reclamos contra las decisiones de los magistrados. La verdadera transformación tuvo que ver, entonces, con el quiebre del poder territorial de la aristocracia que ocasionó el desplazamiento de las viejas tribus atenienses. Esto debilitó la fuerza de los lazos clientelares tradicionales y le otorgó a los sectores populares una nueva autonomía para representar sus propios intereses en la Asamblea Popular. Por eso, una de las consignas del nuevo régimen fue, junto con la isonomía, es decir, la igualdad ante la ley, también la isegoría, es decir, la igualdad en el acceso a la palabra en la Asamblea. Si bien los magistrados más importantes siguieron siendo elegidos de entre los estratos con más recursos de la población, si querían llevar adelante una carrera política, el nuevo sistema los forzaba a ganar y a mantener el favor del pueblo. Por ello es legítimo afirmar que con las reformas de Clístenes nació en Atenas la democracia. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.